Hola, ya estamos en un nuevo webinar. Hola a todas y a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Sabemos que estamos ya en esa época del año que estamos pensando en cerrar proyectos, cerrar informes y empezar a abrir turrones y mazapanes, así que os agradecemos doblemente que estéis hoy aquí, que sabemos que el final de año suele ser duro. Me presento, soy Laura Ruiz, soy Project Manager en Aditu junto a mi compañera Alasne Carro, que es analista digital y formadora técnica. Vamos a hablar de un tema que ha estado en todas partes este año, la inteligencia artificial, más concretamente la inteligencia artificial aplicada a la analítica digital. Pero lo que no vamos a hacer es hablar desde la promesa de las maravillas que puede hacer la IA, como si fuera a solucionar por arte de magia todos los problemas que nos podemos encontrar en un proyecto de analítica digital. Lo que queremos hacer hoy es separar qué es lo que realmente funciona en analítica digital, en inteligencia artificial aplicada a la analítica y qué es puro humo. Así que preparadas y preparados, que vamos a cerrar el año con claridad y con sentido práctico. Así que nada, empezamos. Brevemente, para quien no nos conozcáis, en Aditu somos un equipo especializado en proyectos avanzados de datos aplicados al marketing digital. Trabajamos como una extensión del equipo del cliente y nos encargamos de todo el ciclo del dato, desde la estrategia inicial hasta la activación. Trabajamos tanto con marcas como con agencias para ayudarles a tomar decisiones más inteligentes que les ayuden a crecer ayudados por los datos. Y nada, si te parece, Alasne, empezamos ya en materia. Voy a hacer un poco yo la introducción y después va a ser Alasne quien nos cuente más en detalle qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer con analítica digital, o sea, con inteligencia artificial en analítica. ¿Vale? Entonces, nada, vamos allá. Seguro que este año habéis escuchado frases como estas. La IA va a reemplazar a los analistas, la IA extrae insights automáticos y perfectos, la IA analiza tus dashboards ella solita o la IA te va a arreglar el dataset. La realidad es que la IA puede hacer cosas increíbles, pero también inventa, se equivoca y no conoce nuestro negocio como lo conocemos nosotros. Entonces vamos a analizar una por una estas frases. ¿La IA va a reemplazar a los analistas? Bueno, pues por suerte para nosotros de momento vamos a seguir teniendo trabajo porque la realidad es que la IA no es solo leer datos, implica entender un negocio, priorizar acciones, interpretar lo que estamos viendo. Lo que sí nos hace es darnos velocidad, nos va a ayudar a resumir, a generar hipótesis, a preparar borradores, pero el criterio y la decisión siguen siendo 100% humanos. ¿La IA extrae insights automáticos y perfectos? Pues la verdad es que no. La IA nos puede proponer insights preliminares, pero necesitan validación. El analista al final, el trabajo del analista implica contrastar, combinar fuentes, aplicar contexto y de nuevo pues, tomar decisiones. Sobre los dashboards, pensamos que la IA puede mirar un dashboard y decirnos qué tenemos que hacer, tomar decisiones por nosotros. En realidad, la IA se va a limitar a describir lo que ve. No entiende por qué un pico o una caída importan, ni cuál es el impacto en una campaña o en un objetivo estratégico. Entonces, si no sabe qué campañas tenemos activas, qué pasa con un canal, qué cambios ha habido en la web, cuáles son los objetivos de la empresa, sin contexto, cualquier análisis es muy frágil y ese contexto al final lo tenemos los analistas. Y por último, ¿la IA puede arreglar los problemas de calidad del dato? Bueno, pues esta es una de las creencias más peligrosas. Si los datos son incompletos o están sesgados, la IA va a amplificar los problemas. Es decir, no va a limpiar y no va a validar los datos. Si le damos datos incorrectos, la IA nos va a dar explicaciones súper convincentes. Va a parecer que realmente sabe de lo que estamos hablando, pero falsas. Lo que va a acelerar en este caso no es el análisis, va a acelerar la velocidad con la que nos vamos a equivocar. Y bueno, pues después de esta visión preliminar sobre los datos que rodean a la IA y a la analítica digital, Alasne va a profundizar más en 5 mitos y en 5 casos prácticos en los que la IA sí que nos puede ayudar de verdad como analistas. Así que adelante, Alasne.
Vale, perfecto. O sea, lo que ha hecho Laura ahora es exactamente lo que hacía falta, que es describir un poco qué es el mito y cuál es la realidad. Y ahora vamos a poner los ejemplos prácticos, sobre todo de lo primero. Vamos a empezar diciendo cosas que la gente cree o incluso cosas que la gente hoy en día hace y que son incorrectas y que pueden llegar a traernos muchísimos problemas. Entonces, lo primero de todo, la IA escoge tus KPIs. Primera creencia incorrecta. ¿Por qué? Porque la gente se espera que la IA pues conozca nuestro negocio y sea capaz de decidir hacia dónde tenemos que ir. No solo toda la parte de fijación de los KPIs, sino toda la planificación posterior que requiere para alcanzar esos objetivos de negocio. Y a partir de ahí, incluso consideran que es capaz de tomar las decisiones estratégicas más importantes para llegar a alcanzar esos KPIs. ¿Qué pasa al final? Pues que la IA no tiene los conocimientos de negocio, no sabe qué buscamos y por supuesto tampoco tiene esa visión estratégica de empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que ella lo que ve son datos, métricas, las entiende porque al final es información cuantificable que es capaz de procesar, pero es lo único que entiende. No les da un sentido más allá, no ve qué significan o para qué pueden valer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final ella va a escoger en función de lo que ella entienda y de lo que le parezca que puede traer un cambio más grande para la empresa o le parezcan incluso más sencillos de alcanzar. ¿Por qué todavía no ha llegado la IA hasta aquí? Pues lo primero de todo, no sabe nada de nosotros. Ella sabe que hay empresas, pero no sabe la realidad de la nuestra. No sabe qué perseguimos, no sabe dónde estamos, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Tampoco es capaz de escoger métricas en función de su calidad o del interés real. Al final lo que hemos dicho, coge aquellas que le parezca que pueden tener un cambio más grande en ese periodo de tiempo seleccionado y al final, como dice, pues bueno, en esta puedo esperar un cambio de un 3% y en esta un cambio de un 1%. Pues voy a por la del 10%, independientemente de que no sea la más interesante. Y por supuesto, como también depende de todo lo que nosotros compartamos con ella, si nosotros le pasamos unos datos pues mediocres o incompletos o incluso con algún error, y luego le pasamos otros que están perfectamente limpios, ordenados y consistentes, va a optar por los que estén más limpios. Al final, ella lo que ve son datos, pero no es capaz de decidir cuáles son los más importantes o cuáles son los más válidos. Y al final, ¿en qué desemboca todo esto? Pues lo que vemos aquí. ¿Que es capaz de escoger métricas? Sí, pero seguramente optará por aquellas que no sean las más relevantes, sino las más alcanzables. Y lo que va a hacer es, al final, perjudicarnos a nosotros como negocio porque no vamos a ir a por los objetivos que realmente nos importan. El segundo mito, tema de las implementaciones analíticas. Cuando nosotros hablamos de realizar implementaciones analíticas, estamos hablando de todo ese tracking que hay por detrás y que al final nos permite recoger los datos que día a día consultamos para saber si nuestro negocio va bien o mal. ¿Qué se cree hoy en día? Que la IA puede hacer toda esa configuración que hay por detrás. Es decir, que puede crear las etiquetas, que puede configurar los triggers, que puede generar las variables, ya sea en GTM o en la herramienta que corresponda, y al final ella lo hace todo sola, lo publica y se empieza a recoger la información. Y esto es un mito muy, muy peligroso. La IA no puede llevar a cabo implementaciones analíticas, no es fiable. Al final es un poco, recuperando lo que ha dicho antes Laura, es un asistente. Sí es que sirve para ciertas tareas que luego veremos en más detalle, pero lo que hace es acelerar el proceso, pero no es capaz ni de lejos de llevar a cabo una implementación analítica para ningún site. No es capaz de auditar, no es capaz de testear, no es capaz de ver si la configuración es correcta y, por supuesto, cualquier cosa que ella genere no tiene ninguna garantía de funcionar. No de funcionar bien o mal, sino siquiera de funcionar. ¿Por qué? Porque ella no entiende de herramientas analíticas. Tú le dices, hazme un tracking para este sitio y no adapta el tracking. Ella simplemente pues, se va a poner a generar ciertos elementos, ciertas etiquetas, ciertos triggers, pero sin adaptarlo a si es Adobe, si es a Google Tag Manager o a lo que sea. Tampoco entiende de estándares. Al final, ella empieza a generar y puede generar algo adecuado para una herramienta, para otra, y hoy en día, y hoy lo hace para esta herramienta, mañana lo hace para la otra, y lo mezcla todo. No sabe cómo generar un tracking consistente y coherente entre sí. Si, por ejemplo, le decimos, quiero medir todos los formularios de mi web, y mañana le digo, quiero medir específicamente este formulario de la newsletter, al final cae en repetir e implementar dos veces lo mismo. No sabe que ya lo he implementado previamente, no detecta esas redundancias.
Si yo le paso un data layer, es decir, esa capa de datos que va por detrás del código y que lo que hace es capturarme ciertos elementos importantes para poder medirlos correctamente, tampoco es capaz de saber si está bien o mal. ¿Por qué? Porque ya ve todos los elementos que son estáticos. Si está esto presente en el código, sí que es capaz de llegar a verlo más o menos. Pero si es algo que va cambiando, como por ejemplo las fichas de producto, que tienen elementos diferenciales y que van cambiando, por ejemplo, el precio, el color, la talla, todo eso no es capaz de validarlo porque son elementos dinámicos, son elementos que son variables. Y por supuesto, tampoco es capaz de hacer toda esa parte de debug. No es capaz de probar si el tracking funciona, con lo cual nos puede entregar algo totalmente defectuoso. Y entonces no solo no estaremos midiendo bien, sino que puede que siquiera que no estemos midiendo o estemos midiendo algo erróneo. El tercer mito, tema del reporting. Mucha gente se cree que la IA es capaz de, oye, coger todos nuestros KPIs, nuestras implementaciones y a partir de ahí generar un informe final, incluso enviarlo a las personas correspondientes, analizarlo, sacar conclusiones, proponer opciones para próximos pasos e incluso llevarlos a cabo. Y eso es mentira. El reporting sí que es una de las acciones que puede llegar a hacer la IA, pero ni mucho menos es automático. Al final, la IA, lo que hemos dicho antes, puede ver los datos, puede ver si hay patrones, si hay tendencias, puede ver si ha cambiado algo mucho o poco y puede más o menos valorar si ese es mucho o poco. Pero ya está. No sabe qué es lo que hay por detrás, no sabe todo lo que ha sucedido, no sabe si hemos realizado campañas, si hemos tenido acciones de influencers, si hemos invertido, si hemos hecho trabajo en SEO, si se ha caído la web en algún punto, no lo sabe. Entonces ella va a ver los datos, pero no va a saber de dónde vienen. ¿Qué es lo que le falla aquí a la IA? Pues lo primero de todo, que tú le pasas datos para que genere ese informe, pero no sabe si son correctos o no. Ella asume que lo son, pero lo que puede llegar a pasar aquí es que tú le pases datos, sean incorrectos, y ella no haga esa criba, no mire a ver si están bien o mal. Y entonces acabas enviando un informe plagado de fallos. Tampoco sabe distinguir lo que es relevante de aquello que es más superfluo. Al final, ve datos y no prioriza. Entonces, muchas veces los informes que genera la IA están totalmente mal enfocados y dejan de ser útiles. También tiene la carencia de que no es capaz de adaptarlo. Al final, ella genera un informe, pero aunque tú le digas que es para el área publicitaria, necesita ese input para saber adaptarlo y para poder dejar de crear un report en general y centrarlo en un área específica. Ahí necesita la mano de una persona. Cuando también va a analizar todos estos datos, pasa un poco lo que hemos visto antes. En vez de irse a por los KPIs que sean más importantes, se va a los que tengan los cambios más drásticos, no los prioritarios. Volviendo aquí, que tenemos un informe mal enfocado. Y luego, muchas veces, con todo lo anterior, todo lo que se extrae de ese informe, pues se queda como poco útil. ¿Por qué? Porque no hay contexto, no hay capacidad crítica, todas las recomendaciones son muy genéricas y al final volvemos a que es un informe pues que no es relevante y que no se puede utilizar para realmente ver qué ha pasado y sacar las conclusiones necesarias y tomar las acciones consecuentemente. Tema de los dashboards, que ahora está muy de moda porque muchos vemos los iconitos de la IA en algunos de ellos y pensamos que puede analizar el dashboard. Sí que la IA puede acceder al cuadro de mando, pero esa creencia de que puede entrar ahí, crear incluso ya el informe, resumiendo los puntos más relevantes, o incluso después de analizar ese dashboard, crear un informe con todos los problemas que ha visto, todas las soluciones que propone al respecto, eso sí que es una expectativa irreal. ¿Por qué? Porque la IA ve datos en el dashboard, pero pasa un poco lo de antes. No sabe qué está pasando, no sabe qué es lo importante y lo que no. Y al final acaba dando información muy general, como estos ejemplos que vemos aquí. Sí, te puede decir, mira, oye, el tráfico web ha subido, sobre todo el que viene del canal orgánico y concretamente desde Google. O sí, en este periodo se han añadido más productos al carrito, pero se ha comprado menos. O tus principales compradores están ubicados en Bilbao y suelen ser hombres de entre 45 y 54 años. Sí, son cosas que han pasado y que están en el dashboard. Pero así sueltas no dice mucho. Necesitas la capa de, oye, vale, el tráfico web ha subido.
concretamente el orgánico. ¿Pero por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos hecho acciones de SEO? ¿Ha habido un cambio en el algoritmo que nos ha beneficiado? Tenemos que ir indagando. Y eso la IA no es capaz de hacerlo a día de hoy. ¿Por qué? Porque lo primero de todo, no sabe qué hemos hecho. Tenemos un periodo concreto en el dashboard para analizar, pero ella no sabe nada más allá de lo que ha sucedido en ese periodo. Le falta todo el contexto, le falta toda la información que solo las personas del equipo tienen. Tampoco sabe de nada que te pueda influenciar desde fuera. No sabe lo que hacen nuestros competidores. No sabe si hay cosas externas, si hay algún elemento externo que nos afecta y que tiene que tener en cuenta para ese análisis. Y tampoco entiende los gráficos. Ve los datos de los gráficos, pero no sabe llegar más allá. No ve la calidad, no ve la importancia. Y luego, si hay algún gap, es decir, si hay algún dato que falta, la IA es muy osada y en vez de decir, oye, esto no lo puedo analizar, tiende a inventarse los datos y, por supuesto, si tiene que inventárselos y empezar a generalizar y a decir, bueno, mentiras o a sacar conclusiones precipitadas, lo va a hacer. Entonces, ¿vamos a poder sacar conclusiones de nuestro dashboard con la IA? Pues realmente no, porque pecamos o corremos el riesgo de caer en todos estos fallos y al final hacer un análisis incorrecto. Y luego el mito 5, que este es bastante peligroso. Lo primero de todo es que hoy en día están muy de moda los modelos predictivos, que al final lo que hacen es darnos cierta visibilidad o cierta información de probabilidades sobre lo que va a suceder en un futuro, ya sea más cercano o más lejano, y se cree que la IA es capaz de llegar a estas conclusiones sin necesidad de tener datos previos o casi sin tener casi datos previos. Entonces, hoy en día es imposible que la IA sea capaz de crear un modelo predictivo sin esa información. Para cualquier modelo predictivo siempre hace falta tener histórico, volumen y calidad de datos. Si falla cualquiera de estos tres pilares, es imposible del todo hacer una predicción, y menos una que sea fiable y útil. Entonces, ¿qué va a hacer la IA aquí? Pues lo que va a hacer es coger información, la que tenga, que sea poca aunque sea mala, y va a crear predicciones inventándose datos, y van a ser predicciones muy limitadas, totalmente incompletas y seguramente totalmente falsas también. Entonces corremos el riesgo de, pues, tomar decisiones basadas en datos irreales. Alasne, una pregunta. Por cierto, que no lo he comentado antes, en la parte de abajo de vuestra ventana tenéis una pestañita que se llama, un botón que se llama preguntas y respuestas. Nos podéis ir dejando vuestras preguntas ahí y las iremos contestando a lo largo del webinar. Quería preguntarte, ¿cuántos datos hacen falta para tener un histórico suficiente para crear un modelo predictivo? Depende un poco de lo que busquemos, pero normalmente suele oscilar entre los 2 y 3 años de datos granulares, es decir, con la suficiente profundidad para poder analizarlos, consistentes, es decir, que estén en un periodo de tiempo bastante estable, es decir, que puede haber variaciones, pues por ejemplo las típicas estacionales o momentos puntuales de error, pero necesitamos que sean datos que se hayan estado recogiendo durante todo este periodo y, por supuesto, que sean datos fiables, es decir, que sepamos que están bien medidos. Entonces, te diría que entre 2 y 3 años sería lo ideal. Que tenemos Ujú. menos, pues algo se podrá hacer, pero lo óptimo serían 2 o 3 años. Vale, de acuerdo. Vale, y luego, ¿por qué la IA no llega hasta aquí? Pues justo porque faltan estos tres elementos que hemos dicho. El histórico de datos no puede ser inventado. Necesitamos ese histórico de datos que comentábamos ahora de 2 o 3 años, pero tiene que ser real, tiene que ser fiable y tiene que tener la granularidad suficiente. Y eso la IA no sabe hacerlo porque no es capaz de diferenciar si un dato es de calidad o no. Tú le pasas el dato con el error y lo va a pasar como bueno. Además, ella utiliza modelos genéricos, no lo adapta a tu negocio. Y aquí hace falta uno específico para cada una de las casuísticas, para cada uno de nosotros. No es lo mismo un e-commerce que una institución académica que una ONG. Que necesitamos uno específico para cada uno de ellos. Y por supuesto, el modelo no es estático. Hace falta ir progresivamente optimizándolo, hace falta ir calibrándolo, hace falta ir mejorándolo. Con lo cual, eso la IA no puede llegar hasta ahí.
cual también se nos queda un poco cojo. Alasne, perdona, cuando hablas de calibrar el modelo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale, lo primero de todo, una vez tengamos un modelo construido, hay que ir validándolo. Validarlo aquí quiere decir, pues ir contrastando lo que había predicho ese modelo frente a lo que al final ha sucedido. Entonces, si varía mucho o poco, si en qué ha variado, en qué no, y a partir de ahí haciendo ajustes. Pues ajustes en la granularidad de los datos, es decir, si necesitamos más parámetros, si los parámetros que hemos cogido son los reales, si necesitamos más volumen, si incluso necesitamos menos, si tenemos que cambiar el modelo de uno de regresión lineal a uno no lineal, pero tenemos que ir validando que ese modelo es correcto o no e ir optimizándolo para que cada vez sea todavía más preciso. Ujú, entendido. Dicho esto, aquí acabamos con lo que son los mitos y pasamos a lo que sí funciona, lo que sí que podéis hacer hoy en día con la IA y que encima os va a ayudar muchísimo. Y lo vamos a ir viendo con ejemplos reales. Entonces, sí que tenéis prompts y las respuestas específicas para que, si queréis ir aplicándolo, pues podéis ir haciéndolo. Lo primero de todo, asistente de análisis y concretamente para toda la parte de generación de hipótesis. Hemos dicho antes que la IA no es capaz de hacer análisis de forma automática y por lo menos de forma autónoma tampoco, pero sí que nos puede ayudar con ese primer arreón, con ese primer empujón que necesitamos cuando tenemos un problema y no sabemos por dónde empezar. Ella lo que puede hacer es generar hipótesis, es decir, oye, mira esto, que puede ser que el problema esté aquí. Por ejemplo, aquí tenemos esta opción de las ventas han caído un 7% en los últimos 10 días. Dime posibles causas para este descenso. Y ella lo que hace es, oye, pues pueden ser causas técnicas, como esta, como esta, como esta. Y entonces, a partir de ahí, yo voy viendo, pues si alguna me encaja, si alguna ha sucedido en los últimos tiempos o si por lo menos yo tengo noción de qué ha podido pasar. Y al final, como ya me ha quitado todo ese primer paso de tener que yo estar pensando esas hipótesis, ahorro tiempo y, por supuesto, evita ese sesgo personal que muchas veces nos impide llegar a una conclusión acertada. Nos ¿A qué pasa? preguntan, perdona, Dime. antes de cambiar, nos preguntan por aquí, Alasne, si las hipótesis que lanza la IA son fiables. Vale, aquí como siempre depende un poco. Sí que son fiables, o sea, de entrada sí son fiables, pero lo dicho, la IA no es autónoma, necesita que estés con ella. Entonces, ella te va a proponer estas hipótesis y tú tienes que tener la capacidad crítica de valorarlas. Lo primero de todo, le tienes que dar contexto. Tiene que tener un poco de acceso a tus datos, tiene que tener más información para saber un poco por dónde tirar y proponer cosas que sean pues, interesantes y aplicables a tu caso. Luego, hay que tener en cuenta que ella en ningún momento te asegura que son las causas, te dice posibles causas. Entonces, a partir de ahí, ella te hace estas propuestas, tú las valoras y sí son fiables, pero mientras que tú después hagas esa labor posterior de validarlas. Ujú, A partir de aquí, cuando ya tenemos las hipótesis, oye, podemos ir validándolas. ¿Cómo las podemos ir validándolas? Pues, oye, mira, teniendo en cuenta las hipótesis que me has dicho anteriormente, dime qué aspectos debo revisar para comprobar si esas hipótesis son correctas. Y aquí ya te va diciendo todos los puntos del análisis que tienes que realizar para ir echándoles un vistazo y, oye, mira, pues ir comprobando si esa hipótesis se confirma o si se cae por su propio peso. Aquí, por ejemplo, teníamos la hipótesis de, oye, puede ser que haya algún problema en el checkout o en el proceso de pago. Y te dice, oye, pues mira, la tasa de error en la página de pago, la tasa de abandono entre el carrito. Entonces, tú a partir de ahí vas tirando del hilo. Pero lo dicho, ella lo que hace es proponerte ideas y tú, con tu capacidad crítica y tu conocimiento del negocio, miras a ver si son correctas o no. Es un asistente, un acelerador, como comentaba antes Laura. Luego, muchas veces lo que suele pasarnos es que el problema no se queda solo en el área de datos. Nosotros vemos el fallo, pero puede ser que implique a otros departamentos, a otros equipos. Y aquí lo que nos puede servir la IA es sobre todo para hacer esa tanda de preguntas a otras áreas. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que hay un problema con las ventas y justo en esas fechas había una campaña publicitaria, necesitamos implicar al área de publicidad, al área de performance. Y aquí la IA nos sirve para explicar un poco las hipótesis que hemos tenido, las cosas que hemos ido revisando, las conclusiones que hemos ido sacando y también un poco para hacer esa labor de solicitud de revisión o de ayuda a otros equipos.
nos facilita muchísimo la comunicación porque es verdad que un problema que tenemos los analistas es que nos comunicamos de forma bastante técnica a veces y lo que ayuda a la IA es a traducirlo un poco a un lenguaje pues más natural. Y aquí nos ayuda muchísimo a ahorrarnos ese tiempo pues, de comunicación y de facilitarla bastante a la hora de trabajar con otras áreas. Otro caso que tenemos muy común es el de la redacción de documentación. Hemos dicho antes que la IA no es capaz de generar informes automáticos y no lo es, pero sí que nos puede ayudar con ciertos documentos. Lo primero, las instrucciones. Si, por ejemplo, tenemos que llevar a cabo algún proceso, pues ya sea más técnico o más sencillo, pero algún proceso de estos muy estándar, y el usuario no está familiarizado con cómo hacerlo, la IA puede generar instrucciones, pero muy sencillas para que el usuario sea capaz de llevarlas a cabo de forma muy guiada, vamos a decirlo así. Y además, si hay dudas en algún punto del proceso, se le pueden ir haciendo prompts adicionales para ir aclarándolas. Aquí, por ejemplo, una cosa muy habitual es, oye, necesitamos dar accesos a GA4 o a Aditu, por ejemplo. Pues hoy aquí lo que hacemos es darles estas instrucciones para que nos den los accesos correspondientes e incluso les informen de los requisitos previos que tienen que tener en cuenta y que puedan decidir el tipo de permisos que nos dan. Es simplemente esas instrucciones bajarlas un poco a tierra para que sean más sencillas de llevar a cabo. Y además, si os fijáis, aquí en chiquitín se incluyen los enlaces a las herramientas y a los distintos enlaces de asistencia, por si acaso tienen alguna duda, pues que puedan acceder fácilmente a ellos. Luego, tema de guías de implementación. Muchas veces necesitamos un documento que nos sirva para constatar el estado del tracking. Ese documento siempre lo llamamos guía de etiquetado. Es un documento técnico que está vivo siempre, que está vivo, es decir, que va cambiando con cada etapa del tracking y que al final nos dice qué se mide, cómo se mide y cómo ha ido variando. ¿Qué pasa? Que para hacer una guía completa de etiquetado tardamos muchísimas horas y aquí lo que puede hacer la IA es pues esa primera labor de documentación más general para ahorrarnos ese tiempo previo. Luego habrá que matizarlo por nuestra parte, por supuesto, habrá que validar su calidad, claro que sí, pero de entrada sí que nos quita esa carga adicional de trabajo. Aquí, por ejemplo, lo que le decíamos es, oye, generaros una tabla, que seguramente luego nos podemos llevar a Excel, para poder recoger todos los eventos recomendados para e-commerce, los parámetros que vienen asociados a cada uno de ellos, la tipología del evento y una descripción de cuándo se tiene que lanzar. Y lo que hace es precisamente eso, generarnos esta tabla sencilla donde vamos viendo todos estos elementos que le pedíamos anteriormente. A partir de aquí, pues por supuesto que el analista que le toque esta tarea tendrá que validar si falta alguno de los eventos, mirar si los parámetros asociados son correctos, si hay alguno adicional específico de este proyecto, mirar la descripción, poner ejemplos específicos de la web. Pero un primer paso ya está dado y al final nos ha quitado trabajo. Y luego también la parte de resúmenes técnicos. Muchas veces, después de un análisis, lo que tenemos que hacer es documentar todo lo que hemos ido viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos resúmenes ya hemos dicho que no los puede realizar la IA porque no distingue la calidad de los datos, no distingue qué priorizar o qué no, pero sí que puede ayudarnos a esa labor de traducción, es decir, de coger esos hallazgos que son muy técnicos, que hablan de métricas, que hablan de dimensiones, que hablan de triggers, de variables, pues llevarlos a un terreno mucho más natural y entendible para otras áreas. Por ejemplo, aquí le decíamos, oye, mira, quiero un resumen ejecutivo en el que se explique que las ventas cayeron un 7% por esta causa, las recomendaciones que hacemos desde nuestra área basándonos en datos y el tono en el que quiero que me redactes el mensaje. Y es lo que va a hacer. Y al final, este documento, que al principio era muy técnico y que seguramente nadie lo iba a entender si lo pasábamos tal cual, está mucho más naturalizado. Y si sigo con este prompt, seguramente podría pedirle que me redactase este mismo documento en un email que trasladara al área correspondiente. Entonces es un poco ir tirando de la IA para aquellas tareas más automatizables. Luego, tema de control de calidad. Hemos dicho que la IA no es capaz de ver la calidad, pero sí que nos puede ayudar a nosotros validar la calidad. Por ejemplo, toda la preparación de checklist. Cuando tenemos alguna herramienta,
algún elemento que queremos verificar si está correcto. Pues, por ejemplo, cosas muy comunes como ver si el data layer se aplica correctamente a la web, si faltan elementos o si está todo correcto, si los formularios se están enviando correctamente y si se recoge correctamente ese envío, si las campañas de publicidad están bien optimizadas o necesitan algún tipo de mejora, si el tráfico SEO ha tenido alguna tendencia importante o no, si ha habido algún cambio en el algoritmo, si las redes sociales están rindiendo correctamente. Todo eso necesita una verificación por nuestro lado. Y la IA lo que va a hacer aquí no es verificarlo por sí misma, sino ir diciéndonos qué pasos tenemos que seguir para asegurarnos de que todo lo anterior funcione correctamente. Y aquí, por ejemplo, le decíamos, oye, generas una checklist para validar la correcta implementación del píxel de conversión de Facebook después de un evento de compra. La lista debe enfocarse en detección del píxel y lanzamiento del evento purchase con el parámetro value. Son cosas muy concretas y lo que hace aquí es ir generándonos una lista que podemos incluso imprimirnos si queremos irnos a un mundo más analógico e ir marcando cuando estén realizados cada uno de estos, cada una de estas tareas. Entonces nos ayuda a verificar que lo anterior está correcto, que el evento purchase y la conversión de Facebook se miden correctamente, pero no hace ella esa validación. También la parte de nomenclatura. Sabemos que cada herramienta tiene sus estándares. Pues, por ejemplo, Facebook, vemos aquí que la primera letra de cada palabra empieza con mayúscula y, sin embargo, en Analytics, pues es todo en minúscula y separado por guiones bajos. Es un poco ir adaptando la nomenclatura a cada estándar de cada una de las herramientas. ¿Qué pasa? Que es un trabajo pues, muy repetitivo, muy manual y que al final pues, quita mucho tiempo. Pero como es necesario, es algo que hay que hacer, pues, sobre todo para adaptarse a cada uno de los requisitos de las herramientas y tener un tracking fiable y escalable. Entonces, aquí otra vez la IA entra en juego para validar si la nomenclatura que hemos propuesto está correcta, si tiene algún fallo, qué tipo de fallo tiene. Aquí le decíamos, oye, mira, tengo aquí 8 eventos estándar de meta, he hecho aquí la lista de los que tengo, indica si cumple la lógica, explico la lógica que tiene que tener y a partir de ahí lo revisa ella. Yo tendré que hacer una segunda validación, pero de entrada ya me ha dicho fallos que ha visto directamente que yo puedo revisar por si acaso. Entonces es ese trabajo adicional que me quita. Y luego toda la parte de detección de errores. Sí hemos dicho que no es capaz de generar ella el código, muchas veces hacer la implementación, pero sí que nos ayuda con toda la parte de configuraciones avanzadas. Si yo le paso un bloque de código muy amplio, del lenguaje que sea, y le digo, oye, por favor, encuéntrame los fallos, ella lo puede hacer. Al final, lo que hace es, oye, mira, estoy usando esta fórmula en Looker Studio que está mezclando datos de GA4 y una fuente de transacciones y es que me da null, me da un valor incorrecto. ¿Por qué es? Y va lanzando esas hipótesis y me dice exactamente qué pasos tengo que seguir, pero esos pasos los realizo yo. Y ella me dice dónde puede estar el problema y me dice cómo podría arreglarlo en caso de que ese problema derivara de esa causa que me propone. ¿Para qué me vale? Pues para todo, para implementaciones en GTM, para fragmentos de código, para etiquetas personalizadas, para código insertado en la web. Si me faltan datos, todo esto me lo puede ayudar a validar la IA, pero la implementación posterior recae en mí. Tenemos una pregunta con respecto a este punto, Alasne. Dime. Nos preguntan, si uso la IA para detectar errores, ¿puede ser que se equivoque y me diga que hay fallos donde no los hay o viceversa? Puede ser. O sea, lo dicho, la IA va a ver las cosas desde su perspectiva, va a analizar los datos y va a decirte lo que ella ve. Lo primero de todo, si le pasas los datos incorrectos o parciales, es más probable que se equivoque. Si son los datos correctos, ahí aún así tienes que hacer un doble check para asegurarte de que está todo correcto. Al final, son cosas en las que no podemos permitirnos fallos. Lo que hace la IA es quitarnos un poco de trabajo inicial, pero para asegurarnos de que esos datos o esas propuestas que te hace la IA son correctas y puedes fiarte de ellas, necesitas darle toda esa revisión para asegurar su calidad. Vale. Luego, tema de la interpretación y generación de código. Sí que hemos dicho que la IA valida el código, pero es que también te lo explica. Al final, mucha gente lo que hace es ver el código y no sabe para qué se puede utilizar. Entonces, lo que haces tú es pasarle ese bloque de código, le preguntas exactamente para qué sirve ese script, ya sea de Python, de JavaScript, de SQL,
y lo que te va a hacer es explicártelo de forma sencilla y muy granularizada. Al final te dice, oye, mira, este script que has pasado aquí sirve para conectar el chat de Hotspot con un sistema de analítica, en este caso Google Tag Manager. ¿Qué hace? Pues escucha los eventos, los traduce a eventos de data layer, permite medir todo el comportamiento y va desglosando cada fragmento del script de código y te dice qué hace cada uno de esos cachitos de código. Entonces, te ayuda a entender ese código y a la vez, pues de alguna forma vas entendiendo cómo funciona, en este caso JavaScript, y vas a ir aprendiendo un poquito de los distintos lenguajes. También para qué vale? Para las famosas regex. Las expresiones regulares muchas veces las utilizamos para tema de filtros, para ver un poco mejor los datos, para ir mejorando un poco cómo los consumimos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que muchas veces las regex son complejas y necesitamos a alguien, un experto, que nos ayude a generarlas. En este caso, la IA es capaz de revisar esas regex, de ir mirando a ver si funcionan o no y sobre todo nos ayuda a hacerlas de una forma mucho más optimizada. Pues por ejemplo, aquí le decíamos, oye, genera una regex que agrupe todas las páginas de producto, en este caso de Zara.com de la versión española, correspondientes a páginas de producto de pantalones vaqueros de mujer. Y lo que hace es generarnos las regex, nos explica qué hace cada fragmento de las regex y viene directamente preparada para que la copiemos, para que copiemos ese código y lo metamos donde queramos, si es en un dashboard, si es en Analytics, si es donde sea, pero nos lo deja todo muy mascadito, como vemos aquí. Luego, tema ya de cosas más complejas. Si ya nos vamos a la parte de generación de código, pues por ejemplo en este caso, tenemos en este ejemplo SQL, al final muchas veces nos pasa que nos quedamos un poco atrás por no entender de código y necesitamos que alguien nos ayude. En este caso podemos tirar de la IA para, a través del lenguaje natural, es decir, de una explicación sencilla por nuestro lado, que ya genere una consulta SQL que cumpla lo que nosotros le pedimos. Así evitamos tener que escribir manualmente ese código, al final muchas veces es repetitivo y tardamos muchísimo. Y también si hay alguna función excesivamente compleja que requiera un proceso pues de prueba, ensayo y error, lo vamos a poder hacer de una forma mucho más sencilla y rápida. Entonces aquí le decíamos, oye, necesito una consulta SQL que calcule la media móvil de 7 días del volumen de ventas y que excluya los pedidos de devolución y lo agrupe por región. Y una vez más lo que hace es, oye, nos genera todo toda esa consulta, todo ese script y nos lo deja preparado para copiar. Y además nos va especificando cómo funciona, qué variantes están disponibles y también nos dice, oye, mira, ¿quieres que lo adapte para alguna otra versión? O sea, lo quieres, por ejemplo, para BigQuery, lo quieres para Oracle, te va diciendo que te la puede todavía personalizar aún más. Entonces está muy bien para esas consultas SQL hacerlas de una forma sencilla, que una vez más no quita para que luego les demos un repaso por nuestro lado, pero sí que al final nos ayuda bastante a acelerar estos procesos. Y luego el Eh, caso... una pregunta, Las, antes de que avances. Has hablado de SQL, de Python, de JavaScript. La IA, ¿con cuántos lenguajes de programación le podemos hacer preguntas? ¿Solo con estos tres? ¿Con cualquiera? Vale, realmente no hay una lista oficial, pero sí que entiende los más populares, o sea, HTML, CSS, SQL, Python, JavaScript, la mayoría de lenguajes comunes los entiende. Lo que no va a entender son aquellos que igual están más obsoletos o que están en desuso, pero la mayoría de los actuales sí. O sea, no hay un Mm. número concreto, pero la mayoría los va a entender perfectamente. Y si no los entiende, seguramente te avise. En este caso sí que avisa, es uno de los pocos que sí que te dicen no ha entendido tu consulta. Y luego el caso 5 es uno de los más populares hoy en día porque trata de analítica conversacional. Mucha gente lo que le pasa hoy en día con la analítica es que pues entra a las diferentes herramientas y tiene que estar moviéndose por 800 pestañas, tiene que ir de una herramienta a otra y al final en hacer un análisis de una cosa muy sencilla tarda muchísimo tiempo. Y además a veces pues no llega a la conclusión que necesita porque faltan datos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que una vez más entra en juego la inteligencia artificial. ¿Qué hace exactamente? Pues crea una especie de, vamos a llamarlo chat, en la que tú puedes ir preguntándole a la inteligencia artificial, pues, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y ella te va haciendo ese análisis. ¿Por qué? Porque paralelamente tú antes la has conectado con todas las herramientas y has integrado ahí
toda tu información. Al final, lo que tienes es un sistema por detrás donde están todas tus herramientas, todas tus plataformas con tus datos integrados y a los que la IA puede acceder, tú le preguntas, ella accede y te responde en función de esos datos. Y además unificas bastante la información para que lo tengas todo en un mismo sitio. Aquí sí que es verdad que esto tiene tiene muchísimas cosas, más cosas por detrás. Entonces, aquí os va a pasar Laura un enlace por el chat, por si queréis ver un vídeo de YouTube donde lo explica bastante bien. Y si no, también lo vais a tener aquí enlazado en la presentación. Pero la verdad es que es uno de los avances más grandes que tenemos dentro de lo que es la inteligencia artificial y la analítica. Y para mí es una de las cosas que representan el futuro en este caso. Entonces, sí que es interesante que por lo menos un vistacillo le echéis. Y Alasni, ¿qué hace falta para tener un chat de IA que conteste nuestras dudas analíticas? Vale, lo primero de todo, volvemos un poco a lo de antes. Necesitamos datos. Datos que tengan un volumen suficiente, es decir, no podemos tener 2 días de datos y muy fragmentados, sino un cierto histórico. No vamos a decir 2 o 3 años, pero sí que un poco más de información. Necesitamos también que esos datos estén unificados, es decir, que no estén cada uno por su lado, porque al final lo interesante aquí es ser capaces de casar la información, de enlazar esa campaña publicitaria con esa conversión, con el CRM, con todo esto, es integrarlo. Y luego necesitamos por detrás herramientas que sean capaces de procesar esos datos, de integrarlos y de unificarlos. Y por supuesto, las personas que hagan todo ese proceso previo de montar este sistema. Al final se tienen que extraer los datos, es decir, se tienen que sacar de las plataformas en las que estaban en origen, hay que limpiarlos y prepararlos para que de alguna forma se puedan enlazar entre sí, que se puedan integrar y aparte para que estén optimizados, hay que verificar que esos datos son correctos, por otra vez ese tema de calidad y a partir de ahí ya integrarlo con las herramientas. Entonces, datos, herramientas y personas. Y luego llegamos ya a lo que sería el punto final en este caso de cómo distinguir el valor real del hype. Al final, cuando tengas que decidir si algo es un mito o una realidad, hay 5 preguntas que tienes que responderte y a partir de ahí tomas tu decisión. ¿La IA en este caso va a hacer algo por ti que tú no serías capaz de hacer en 5 o 10 minutos? Si las tareas que hace la IA o que sustituye la IA son tareas sencillas que no llevan apenas tiempo, no merece la pena. ¿Por qué? Porque después de que la IA lo haga vas a tener que revisarlo y vas a tener que invertir ese tiempo tú también. Con lo cual, si es algo corto, sencillo, lo puedes hacer tú y vas a ahorrar tiempo y esfuerzo. Si tiene datos suficientes para trabajar, lo primero de todo, ¿vas a ser capaz de proporcionarle a esa IA toda la información que necesita? Porque si no lo vas a ser capaz, no la utilices, ya que si no tienes esos datos, ella aún así va a ir para adelante y no te va a dar esa información necesaria de, oye, que me faltan datos. No, ella va a tirar hacia adelante y va a darte información o respuestas no fiables. Entonces, si ese es el segundo caso en el que la IA no tiene esos datos, la IA tiene que ser capaz de decirte, oye, mira, me falta esta información, no puedo darte una respuesta fiable. También todo el tema del contexto. La IA no va a conocer nuestro contexto. La IA no es capaz de estar en el día a día de nuestra empresa, pero nosotros sí que tenemos que ser capaces de cargar en esa IA todo lo que pasa en nuestra empresa, todo ese contexto necesario para poder generar una respuesta adecuada. Entonces, la IA tiene que ser capaz de permitirte cargar esa información. Al final, no podemos quedarnos en describir, que ella nos describa qué ha pasado, qué variaciones ha habido en los datos, sino que nos tiene que decir todo lo que ha pasado por detrás y generarnos información de valor. Luego, también tenemos que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre va a haber que tener a una persona especializada detrás. Es decir, la IA va a poder hacer muchos procesos, como hemos visto, pero ya hemos dicho que siempre va a haber una persona que tiene que verificar que lo que ha dicho la IA es correcto, porque al final la IA es muy susceptible de equivocarse. Entonces, siempre va a haber una persona por detrás que se encargue de toda la parte estratégica, de darle a la IA toda la información que necesita, de ir mejorándola, de ir repasando todo lo que sucede, de ir comprobando que todo está como debería estar y que la IA está funcionando como debiera. Y luego, si el riesgo de que se equivoque la IA es muy alto, no podemos utilizar la IA.
tenemos que tirar de personas porque al final sí que es verdad que todos tenemos, eh, sí que todos somos susceptibles de fallar, pero la IA es todavía menos fiable que una persona porque al final ya hemos visto que tiene muchas carencias. Si en este caso no podemos valorar si la IA va a fallar, si no podemos validar si ha fallado o no, entonces en ningún momento podemos usar la IA, porque el riesgo de que se equivoque es altísimo y si se equivoca no vamos a ser capaz de verlo. Entonces, si cualquiera de estas preguntas, al responderla, no te encaja la respuesta, entonces vamos a la parte de que es humo y tenemos que tirar el trabajo manual. Si te encajan todas ellas, entonces sí, puedes usar la IA para cualquiera de las funcionalidades que hemos visto antes. Y además, lo dicho, te va a traer muchísimos beneficios porque ahorra tiempo, esfuerzo y al final ayuda muchísimo en ciertas tareas que muchas veces son o muy complejas o llevan mucho tiempo. Vale, y Y aquí aquí voy a dejarte respirar, Alasne, voy sí, a rematarme de agua. Nada, para nosotras es importante dejaros estas tres ideas para llevaros a este webinar, ¿vale? Que resumen lo que creemos que es el estado actual de la IA en analítica digital. En primer lugar, que la IA no es magia, es muy potente, pero no hace milagros. Si alguien te vende resultados perfectos, totalmente automáticos, probablemente sea humo. La potencia existe en este caso, pero requiere contexto, criterio y datos sólidos, como hemos visto. En segundo lugar, el ahorro es real. Hay usos de la IA que funcionan y lo que, pues como hemos visto, generación de SQL, documentación técnica, asistencia en el control de calidad, resúmenes, revisiones, tareas que antes llevaban muchas horas, ahora podemos hacerlas más rápidamente. Y este es el valor real, el ahorro de tiempo de los profesionales y poder hacer los proyectos con mayor celeridad y hacerlos más rentables. Y por último, tened claro que vuestro criterio es oro. La IA propone, pero no puede decidir. El analista sigue siendo clave para validar, para priorizar, para entender el negocio, y está bien para automatizar tareas, pero no para la supervisión. La supervisión la tiene que realizar un ser humano. Si nos quedamos con estas tres ideas, para nosotros es suficiente. Esto es lo que esperamos que os llevéis de este webinar. Y con esto, si os parece, damos paso al turno de preguntas y respuestas, que sí que tenemos una preguntita por aquí, Alasne. Nos preguntan, ¿qué IA me recomiendas que utilice para temas de análisis de campañas? aquí va, aquí hay muchísimo margen para debatir, pero bueno, yo diría que dependiendo un poco de las necesidades que tengas a la hora de evaluar tus campañas y también un poco de tu stack en general. Por ejemplo, si tenemos en cuenta ChatGPT, pues bueno, ChatGPT es muy buena para el lenguaje natural, sí que analiza muy rápido, pero los datos con los que cuenta son bastante estáticos. Si necesita añadir alguna información a tiempo real, pues no puede. Si nos movemos por el entorno Google y estamos con campañas de Google Ads, por ejemplo, pues ahí lo ideal es Gemini. ¿Por qué? Porque es la herramienta del propio Google, porque es muy fácil de integrar, porque genera informes muy, muy consumibles, es decir, combina muy bien el texto con imágenes y con explicaciones. O si ya nos vamos pues, a otras opciones, pues, por ejemplo, Claude sí que también es muy buena para todo el tema de análisis complejos. En este caso, para las campañas, si necesitas algo muy, muy, muy amplio, pues aquí podrías tirar de Claude porque también genera unas visualizaciones muy potentes. Y luego cada una es para una cosa. Si nos vamos, por ejemplo, ya a otros temas más de generación de código, pues tendríamos Copilot. Sí. O sea, aquí la idea es valorar un poco qué necesitas y a partir de ahí optar por la herramienta idónea. Entonces, un poco a gusto del consumidor, es hacer esa reflexión, ese listado de qué necesito y a partir de ahí buscar la IA que mejor cumpla todos esos requisitos. Mm. Vale. Vale, pues veo que no hay más preguntas. Así que nada, si te parece, Alasne, damos este webinar por finalizado. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Nada, aquí, Gracias a los que habéis venido en directo a escucharnos.
Y nada, nos vemos en el siguiente webinar, que este ya sí será el año que viene. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.